Es Pablo Nopov, es consultor político, analista de Isonomía, que es una consultora importante, y quería preguntarte por otra curva, ¿no? Hoy rehabilitó el Congreso mediante telesesión. ¿Cómo estás observando este rebrote, no de un virus, sino de este otro virus que está instalado hace años en Argentina, que parece ser la grieta? Gracias, Diego, por la invitación, un placer. Es muy interesante cómo desde hace unas cuantas semanas casi el monotema es el coronavirus. Ahora es cierto que tenés momentos, pedacitos de día, como hoy, y algunas otras oportunidades, en donde aparecen elementos de orden político y elementos de orden económico. Cuando pasa eso, lo que vos ves es la combinación de la tentación que tuviste en algunos días de la pandemia en visualizar una posibilidad de otro deporte político que no sea la grieta, para ponerlo como símbolo, el presidente juntándose con el jefe de gobierno 2 veces en un día, versus semanas o días como el de hoy, en donde ves tentaciones. Y me parece que tiene que ver con lo que mencionabas antes de quién tenés enfrente. El desafío de todo gobierno es gobierno de las políticas públicas, gobierno de la agenda y gobierno de las emociones. En este punto todavía el presidente no ha llegado. Es una construcción muy difícil. ¿Qué es el gobierno de las emociones? ¿Qué es gobernar las emociones? Es básicamente el poder que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A veces es más importante gobernar emociones que gobernar estrictamente desde una casa de gobierno. Dicho de otro modo, en los 4 años que gobernó Mauricio Macri, Cristina seguía interpelando con muchísima fuerza a gran parte, si no a la totalidad de la ciudadanía, con amores y odios. Cuando vos lográs esa situación, lo que tenés es centralidad. La política se ordena y se desordena desde los que más gobiernan sentimientos. Este es el poder de la vicepresidenta más allá de lo que vemos hoy en el Senado o lo que vemos en términos de construcción política. En términos de gobierno de la agenda, lo que le pasa al presidente es que cuando tiene a la pandemia enfrente, tiene una ventaja muy grande. Porque frente a la pandemia lo que se ve en todo el mundo, inclusive en la Argentina, es centralidad de los oficialismos. Todos necesitamos que alguien nos cuide. El presidente creció en este tiempo de pandemia con muchísima fuerza y con muchísima velocidad, básicamente porque logró ocupar ese lugar. Esa figura del docente que con Filipinas te cuide y te explica, es una figura que tiene eco en la ciudadanía. De hecho, te digo... Porque ahí es el que te cuida. Sí. Como fue durante años para sus votantes, Cristina. Correcto. Cristina me cuida. Correcto. Te digo un elemento extra. Esta construcción, que se dio a mucha velocidad, paréntesis, velocidad, uno de los fenómenos del coronavirus. Siempre sostuvimos que vos necesitabas más de 100 días de algo para tener algo. Con el coronavirus lo podés tener en una semana. 100 días? Esto siempre vos lo decís. ¿Por qué 100 días? Porque el argentino, que en general se parece a muchas de las ciudadanías de la región, necesita mucho tiempo para acostumbrarse a una situación, de un gobierno de emociones de alguien, de un tema, del imperio, de cierta situación. Lo que te muestra la pandemia es que vos en solo una semana conseguís lo que antes conseguías en una semana, en 100 días. En lo bueno y en lo malo. Te pongo un elemento distintivo de la potencia también de la destrucción que tienen los liderazgos o en la potencialidad que tiene la destrucción. Acordate aquel viernes con los jubilados en la calle, cómo el presidente tuvo que actuar con mucha velocidad. Entonces, la tentación al error indudablemente es lo que todo gobierno debe evitar, un poco lo que veías recién en Chile. Dicho todo esto, ¿qué es lo que le pasa, creo, al gobierno? Que tiene enfrente, o cuando tiene enfrente al coronavirus, lo que tiene es un enemigo muy claro. Y un elemento no menor, que no es claro encontrarlo en el argentino. El argentino compró ese temor, o sea, el argentino está temeroso de contagiarse como pocas veces en su historia. Compró viendo, no necesitó tocar. ¿Qué es compró viendo? Entendamos comprar en el sentido de que, se comprometió con una problemática, con una narración, se alineó, a eso vos te referís. Absolutamente. Los argentinos reaccionamos distinto cuando nos cuentan cosas que cuando nos pasan cosas. Y la verdad es que lo que venía pasando con el virus es que veíamos en otros distritos, en otras latitudes, qué es lo que pasaba. Muy lejos algunas. Desde Oriente hasta Europa, lo empezamos a ver un poquito en la región. Antes de que llegue el virus, el argentino ya había entendido que había que cuidarse. Y entonces se encontró en el presidente en el que lo cuidaba. Es difícil encontrar en el argentino que pase eso. Eso es una ventaja para el presidente. Le dio tiempo. Tiempo que en general la pandemia con la velocidad no te da. Entonces, cuando encuentra este presidente la pandemia enfrente, lo que tiene es la posibilidad de un presidente más amplio. La construcción, si querés, para intentar ponerle un título, del posible albertismo.
que contiene a una parte del kirchnerismo, pero que interpela a otra parte de la ciudadanía. De hecho, te digo un elemento extra, digo. En la década y pico que nosotros venimos intentando entender las sociedades, y especialmente la Argentina, el deporte político que imperó es la famosa grieta. No es inédito tener un presidente con alta aprobación. Ya lo tuvimos en Macri cuando asumió, lo tuvimos el pico más alto de aquel Kirchner cuando dejó el gobierno y estaba en misiones de UNASUR, si te acordás, en Colombia y demás. No es inédito tener un presidente o un expresidente que tenga gran aprobación. Lo que es inédito es tener sustentación compartida, una gran o una parte importante de la Argentina, entre una figura del oficialismo y una figura de la oposición. Pero vos tenés, como diría Alejandro Borstein en sus columnas del domingo, un presidente según el día, como si lunes, miércoles y viernes fuera el presidente de todos y después otros días por semana fuera el presidente más de la base kirchnerista, ¿no? Como si hubiera dos Alberto. Como el de los días pares e impares, digamos. Sí. ¿Cómo lees eso? Digamos, vimos que fue muy fuerte. Hay una frase del presidente de una entrevista, creo que en Radio Rivadavia, dijo, yo no quiero hablar del pasado, pero... Y ahí le dio muy fuerte a María Eugenia Vidal. Y a mí me parece que esa frase, yo no quiero hablar del pasado, pero se va a usar en todo el otoño si los infectados crecen y si la problemática económica crece, ¿no? Va a haber que subir al ring a Macri, a Vidal, etcétera. Varias cosas de eso. Cuando vos sos gobierno, y yo te hablaba del gobierno de la agenda, parte de eso es el gobierno del armado del esquema político. Dicho de otro modo, es cómo tentás a la oposición. O le das espacio o no le das espacio. El desafío más importante o el beneficio más grande lo tenés cuando sos gobierno, cuando subís al ring a aquellos que no juntan votos. O el coronavirus, o acordate Néstor Kirchner subiendo al Fondo Monetario, al campo. Cuando esos esos desaparecen o perdés en esa agenda, indudablemente tenés que tentar a la oposición a subirse en un campo que te quede cómodo. Entonces, cuando le empieza a quedar incómodo cierta parte de la agenda, necesita volver hacia ahí. Yo te diría otro elemento arriba de eso, que es el fenómeno de la frazada corta. La frazada corta es un fenómeno que no es inédito en Argentina, que hace que tengamos que elegir, por ejemplo, entre salud y economía, pero la frazada corta también está en la construcción de liderazgos. El presidente necesita darse vuelta y muchas veces contentar a parte de su base de sustentación del kirchnerismo y muchas veces darse vuelta y para ampliarse y expandirse, tensionar con esa base del kirchnerismo. Y te lo pongo de otra manera, digo. Solo vas a tener un Alberto con tanto eco en la ciudadanía cuando cada determinada cantidad de días tensiones con el kirchnerismo. Cuando vos tengas electores y actores del kirchnerismo que se sientan un poco o algo incómodos con alguna declaración del presidente, ahí vas a tener un presidente que interpela por afuera del kirchnerismo más duro. Lo que pasa es que no lo puede hacer todos los días, entonces ves esta dualidad de presidentes. En una frase, el primero es gratis, el segundo lo cobrás. Te llama, por decir, dame un consejo gratis. El gobierno te llama y dice, vos que sabés de comunicación política, de estrategia, algo que observes chiquitito y yo te despido a lo grande en sillas transparentes, silloncitos que estamos estrenando y como vos te mereces. Gracias, Diego. Yo te diría zanjar la discusión de ser Suecia o Argentina. Suecia o Argentina. Que creo que es el dilema más importante aún que el dilema de salud o economía. Porque el presidente lo que tiene que hacer es romper con un símbolo que es Suecia, que no sabemos mucho, pero que creemos que es todo lo que está bien, y que de algún modo representa la posibilidad de poner en riesgo el esfuerzo de los argentinos, que él cuidó durante un poquito más de 55 días. Zanjar esa discusión es por lo menos dar un triunfo, si querés, en la situación de salud para enfrentar una agenda que viene, que es complicada, que es la de la economía. O sea, no hables de Suecia. Definitivamente lo que tenés que lograr es que ante el temor de los argentinos entiendan que entre Suecia y Argentina eligen Argentina.